Aló, buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Vale, muy bien. Vale, ¿se oye bien, cierto? Aló. Sí, se escucha bien, profe. Sí, señor. Listo, perfecto. Y aquí vamos entrando ya la mayoría. Bien, ¿qué tal estuvo el taller? Antes de empezar con el tema de hoy. Creo que no hubo mayores inconvenientes, ¿no? La mayoría lo alcanzamos a hacer aquí en clase, por lo menos una buena parte de cada tipo de ejercicios. Y pues ya lo que ustedes tenían que hacer era como tomar esa base y practicar. ¿Listo? Bien, con la entrega, con el acceso a Classroom no hubo ningún inconveniente tampoco. No, profe. Ok. No, Vale, perfecto. Entonces, ya, bueno, ya más o menos vamos retomando la dinámica de cómo vamos a ir trabajando, ir haciendo tallercitos sencillos y los vamos entregando por clase. ¿Listo? Bien. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con lo que tiene que ver con el módulo 1 y está relacionado con error y aritmética de computador. Entonces, ustedes recuerdan que la clase pasada estuvimos revisando pues algunos conceptos de representación, vimos aquí el video, vimos, por ejemplo, la representación en complemento a 1, complemento a 2, signo magnitud, en el estándar IEEE 754, ¿sí? Digamos que lo revisamos así por encima. Eso estaba asociado más hacia el tema de aritmética de computador. Hoy vamos a estar hablando de la otra parte, que son ya conceptos relacionados con el error. ¿Listo? Entonces, para ello, vamos a estar hablando de un concepto muy importante en el tema del cálculo numérico, que son las cifras significativas. Yo no sé si ustedes de pronto en sus cursos de física o de química o de introducción en algún momento hablaron de cifras significativas. no, profe, pues yo nunca había escuchado. No recuerdo. Que recuerde, no, profe. Bien, en el colegio tampoco. Menos, profe. Bien, por aquí alguien en el chat dice que sí, no sé qué recuerda o que haya podido ver. Bueno, no sé también o qué se les ocurre cuando hablamos o cuando ven ese concepto, ese término ahí, cifras significativas. Lo más importante de un resultado o algo así. O lo que es necesario para tener el resultado. Simplificar una expresión larga. Pues, profe, a mí me viene más a la cabeza cuando uno habla de decimales, porque pues uno siempre como que toma, ¿no? Los tres primeros números decimales cuando le da un resultado y pues ya, ahí quedó.
Entonces, creo que la cifra es como para ver cuáles son los números que uno debe colocar en un resultado. Bien, sí, digamos, todas esas cosas que mencionaron tienen cierta relación, pero digamos más lo último, que está relacionado un poco con con los números decimales, de pronto lo explica un poquito mejor, ¿sí? Entonces, precisamente, no quiere decir que las cifras significativas estén directamente asociadas al número de cifras decimales, pero sí nos indican una cantidad de números con la cuales nosotros podemos representar una cantidad. Entonces, vamos a minimizar esto un momento. Por ejemplo, aquí tenemos en esta figura, ¿sí? Donde vemos la velocidad y el kilometraje de un vehículo. Entonces, digamos, vamos a enfocarnos por ahora en la velocidad, que es el que está ahí encerrado en el círculo. Y vemos que la aguja está marcando alrededor, no sé, de 48, de 49. Antes de 50, ¿sí? Asumamos que son, digamos, kilómetros por hora. Pero digamos que nosotros no podríamos estar seguros, o bueno, nosotros podríamos decir sí, alrededor de 50, o podríamos ser más específicos y decir 49 o 48, pero ¿con qué certeza podemos decir que ese es el número exacto del valor de la velocidad, digamos en este caso? Entonces, las cifras significativas son las que nos permiten determinar en cualquier situación con qué confianza o con qué nivel de precisión, que ya vamos a ver ese concepto también más adelante, podemos decir que un número me representa cierta magnitud o la medida, perdón, de cierta magnitud. Profe, disculpe, se le está entrecortando bastante la voz. Sí, por aquí también me parece que la conexión fue inestable por un momento. Entonces decía que las cifras significativas nos permiten determinar la cantidad de números en los que podemos confiar cuando estamos hablando generalmente de mediciones. Acá, pues, por ejemplo, nosotros podemos decir 48, 49 kilómetros por hora. Podríamos hablar de incluso más precisión, si quisiéramos decir 48.8, 48.9, 48.5, pero realmente, ¿hasta qué punto podemos decir, bueno, esa precisión yo la tomo con confianza? Sí, entonces, digamos que hasta cierto punto nosotros podríamos decir que las cifras significativas están asociadas, aquí en este caso, a la precisión de las mismas lineecitas que me van marcando la magnitud, ¿sí? Otro ejemplo puede ser acá con el kilometraje, donde vemos que hay un cambio justo entre el 4 y el 5 en el último dígito. Las otras cifras o los otros números los alcanzamos a ver quietos, pero en el último estamos entre el 4 y el 5. Entonces ahí, ¿cuál de esos tomaríamos y por qué? O cuando ustedes ven eso, ¿qué interpretan? ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, vamos a leer el kilometraje de este carro. Ahí, ¿cómo lo leemos? ¿O qué número daríamos si estuviéramos leyendo ese valor? Pues serían 87.324 metros y no sé, como 24.5. Y sí, podríamos decir, bueno, generalmente pues, hablamos es de kilómetros, ¿no? Entonces digamos que son 87.324 kilómetros y no sabemos si .5, .4, .45, .48, .46, ¿sí?
Ahí es donde vemos que justo en el cambio entre el 4 y el 5 es donde estamos perdiendo la precisión. De esa última cifra no podemos estar 100% seguro, mucho menos de las que vienen aquí después. Entonces, hasta la cifra que nosotros podemos garantizar cierta seguridad es la que con la que nosotros contamos. En este caso, Profe, sí, que uno se rige a lo que le dé, por decirlo así, el aparato, el medidor. claro. Digamos que confiando que el instrumento esté calibrado correctamente y que la medida pues sea la correcta, ¿sí? Nosotros podemos decir con certeza que hay 87.324 kilómetros. La siguiente cifra ya empezamos a ver que puede variar entre 4 y 5, ¿sí? Entonces, aquí nosotros, aquí nos muestra un punto intermedio. Entonces, ahí no podríamos decir que esa sea una cifra significativa. Entonces, lo que hacen los instrumentos normalmente es mostrarnos una cantidad, ¿sí? Un número de cifras y nos asocian a ello un error, ¿correcto? ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿Lo escucho? que se le entrecorta demasiado. Vale, entonces, regálenme un momentico, reviso qué está pasando. Profe, ese que está ahí. Bien, pues me sigue pareciendo que la conexión a internet es inestable. Entonces, vamos a tratar de avanzar así, despacio. Y yo trato de repetir lo que se vaya entrecortando, ¿listo? Creo que alguien estaba haciendo un aporte cuando yo me retiré por acá un momento. Bien, entonces igual vamos a continuar. Y bueno, entonces, ¿qué implicación tiene el uso de cifras significativas dentro del estudio de los métodos numéricos? Entonces, las cifras significativas nos indican dos cosas. Primero, pues con qué nivel de confiabilidad estamos expresando nosotros el resultado. Entonces, si volvemos al ejemplo del kilometraje, nosotros confiamos hasta el 4 que está acá. En esta cifra ya empezamos a generar cierta incertidumbre porque no sabemos si se refiere a la 4, al número 4 o al número 5. Vemos que es un número intermedio de ahí, entonces podríamos hablar incluso de que está alrededor de 0.45, pero no podemos estar seguros completamente. Entonces, hasta la cifra que nosotros podemos estar seguros nos permite expresar esa confiabilidad. Pero de la misma manera, pues nos permite representar cantidades específicas mediante un número finito de dígitos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, aquí mismo, seguramente, y de hecho, en el momento en el que estemos andando, este kilometraje va a estar aumentando y va a ser una medida continua. La forma en la que nosotros podemos entender el valor de ese kilometraje es si representamos esa cantidad específica con un número finito que nos daría un número discreto o un número, no lo llamemos exacto, llamemos un número finito de esa cantidad.
Entonces, si hablamos de la velocidad, también podemos aplicarlo. Podemos representarlo de pronto, si queremos, así, simplemente con 48 o 49 kilómetros por hora. Seguramente, muchas cifras decimales después nos permitan ser más exactos y hayan infinitos valores de esas cifras decimales, pero nosotros no podemos representarlo ni a nivel, ni para la comprensión humana, ni para la comprensión de la máquina, con un número infinito de cifras, ¿sí? Entonces, de ahí que nosotros redondeemos cantidades para poder interpretarlas y poder operarlas de una mejor manera. De allí, pues, la importancia del uso de cifras significativas. Nosotros habíamos revisado en la representación numérica del estándar IEEE 754 la precisión simple y la precisión doble. Entonces, estos estándares nos ofrecen por lo menos, o nos garantizan por lo menos, este número de 7 cifras significativas para la precisión simple y 15 cifras significativas para la precisión doble. Nuestras máquinas y, digamos, en los programas que estamos calculando, usualmente estamos trabajando dentro de esta precisión doble. Por lo tanto, tenemos garantizadas al menos 15 cifras significativas. Y esas cifras significativas, también pues modificando nuestros respectivos exponentes, nos permiten establecer un rango de representación. Profe, su merced puede volver a la diapositiva atrás un momentico, por favor. Sí, señor. Acá. O la otra. Profe, Ahí. se le cortó toda la todo el audio cuando estaba aplicando la diapositiva desde ahí. Acá. No se escuchó nada de lo que expliqué acá. O sea, por ejemplo, en este momento no se está escuchando. No, ahorita me están escuchando. Ahorita pues dejé de hablar, pero ahora me están escuchando. Sí, ahora sí. Bien, bien. Vamos ahí tranquilos, despacio, y cuando no se escuche, pues me siguen avisando. Entonces, bueno, hablaba de las dos implicaciones que tiene las cifras significativas dentro de los números, dentro de los métodos numéricos. Y hablábamos de la confiabilidad de las mediciones o de los resultados, ¿sí? Hasta cierta cantidad o hasta cierta cifra podemos estar seguros de que el resultado está dentro de ese valor. O también para expresar cantidades no cantidades de magnitud infinita, sino cantidades que, bueno, podrían continuar con cifras decimales infinitas. Por ejemplo, como les decía, con los ejemplos de aquí de la velocidad, seguramente la velocidad tenga un número infinito de cifras decimales que nosotros no podríamos cuantificar todas, ¿sí? Evidentemente, así sea finito, no podríamos llegar a cuantificarlas todas, sino que contamos con cierta precisión. Profe, se le está entrecortando. Ok, voy a parar un momento, voy a revisar de nuevo el tema de la conexión aquí y ya regreso otra vez. Qué pena con ustedes. No, profe, tranquilo. Continuar acá. Bien, ahí me escuchan bien. Muchachos, ¿me están escuchando? Micrófono. Sí. Ok, listo. Entonces, bueno, continuemos con esta explicación de, pues, como tal, de las implicaciones de las cifras significativas. Entonces, básicamente son dos, que es la confiabilidad de los resultados, que ya más o menos la hemos entendido, y
la representación de cantidades específicas que tienen de pronto un número infinito o un número muy grande de cifras decimales, que de pronto ni siquiera para nuestra comprensión o para la comprensión de la máquina es posible expresar. Entonces nosotros lo que hacemos es redondear esas cantidades para poder comprenderlas, y también la máquina hace un procedimiento de redondeo que le permite poder trabajar con cierta precisión sin necesidad de aumentar su costo computacional. Les comentaba que la precisión simple tiene una garantía de 7 cifras significativas, mientras que la precisión doble... Profe, un momento, ¿podría devolverse un momento a la anterior diapositiva? Acá, ¿sí? Espérenme un momento. Listo, profe, gracias. Bien. Entonces, dentro del estándar IEEE vimos que podemos representar números, bueno, no lo vimos, lo estamos viendo, con precisión simple hasta 7 cifras significativas y con precisión doble 15 cifras significativas. Esta es la que usualmente trabajamos en la mayoría de los programas, en la mayoría de cómputos. Por eso muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de esos errores o de esos procesos de redondeo, ¿sí? Porque muchas veces ni siquiera llegamos a utilizar 15 cifras significativas. Entonces, para nosotros, esto... Perdón, muchachos, hace el ruido el que no nos deja continuar. Bueno, sí, les decía que a veces nosotros ni siquiera logramos utilizar esas 15 cifras significativas. Entonces, para nosotros esta precisión suele ser suficiente a nivel de comprensión. El problema viene siendo que precisamente a pesar de que sea una precisión amplia, y digamos, si estamos trabajando dentro de estos rangos que son bastante amplios también, ¿sí? Fíjense que podemos representar por lo menos con precisión doble números en el orden de 2 por 10 a la menos 308 y números tan grandes como 1.79 por 10 a la 308, ¿sí? Sin embargo, si los números son infinitos, hay evidentemente números que no podemos representar. Hay números, por ejemplo, imaginémonos que necesitamos representar un número con unas 20 cifras significativas y no está dentro de lo que nosotros podemos expresar dentro de nuestra precisión. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa con esos números que no podemos representar dentro de esta precisión si igual necesitamos hacer operaciones con ellos? De ahí salen los dígitos de... Bueno, o sea, imagínense que nosotros tenemos una cantidad que podemos expresar. Bueno, no sé si en la siguiente diapositiva se alcance a ver, o de pronto más adelante.
Concatenar no es lo que se hace, pero digamos que de cierta manera podríamos fragmentar como por ejemplo ese número para poder utilizar de forma más eficiente ese número de cifras significativas, pero de todas maneras llega un momento en el que se van a perder. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Trabajar con números que sí podemos representar. Es lo mismo que de lo que hablábamos aquí, del redondeo. Pensemos, por ejemplo, en las calificaciones, en el sistema de calificación que nosotros tenemos. En algún momento, allá cuando ustedes ven la definitiva, alcanzan a ver 2 cifras decimales después. Pero cuando se reporta la calificación, solo se reporta una cifra decimal. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace con la otra? Precisamente, se redondea. Digamos, un 2.96 está ahí en el chat. Hay 2 maneras de verlo. Hay 2 enfoques. Si lo queremos representar como una calificación. Tenemos la posibilidad de redondearlo a 3 o de cortarlo en 2.9. Y esas son las maneras con las que se trabaja o en las que se trabajan los números cuando ya no se pueden representar con la precisión que nosotros necesitamos. Si tenemos una precisión limitada, simplemente lo representamos con la precisión que nosotros podemos utilizar y se pierde, se comete ese error que pues está asociado a lo que veremos más adelante como error de redondeo. Entonces, los números que sí podemos representar suelen denominarse números de máquina o machine numbers y son con los que realmente nosotros haríamos las operaciones en un sistema de cómputo, o más bien como la máquina o los números que la máquina utiliza para hacer esas operaciones. Evidentemente, esa separación no es uniforme, porque si estamos representando números dentro del estándar IEEE 754, tenemos una representación de magnitud, bueno, de mantisa y otra representación de exponente, donde de acuerdo al valor del exponente, las cifras significativas pueden representar una magnitud más grande o más pequeña. Entonces, por ejemplo, un 2.2 por 10 a la 1 no tiene la misma precisión que un 2.2 por 10 a la 5, a pesar de que tengan el mismo número de cifras significativas. Y de la misma manera, los números de máquina o los números que se pueden representar dentro de ese estándar no tienen una separación uniforme. Las operaciones que se hagan con esos números de máquina no necesariamente van a acarrear otro número de máquina. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una operación, es probable que si requerimos de demasiadas cifras para expresar esa precisión, sigamos cometiendo errores. Entonces, fíjense que hay muchas maneras o muchas posibilidades para que aparezca el error dentro de un cálculo. Lo que pasa es que para nosotros, por ejemplo, ver 7 o 15 cifras significativas, ya con eso, casi que la cantidad que vemos, pues nos parece un poco, la cantidad de dígitos que vemos puede ser pues un poco grande y nosotros ni siquiera o a veces por instinto lo redondeamos. Por ejemplo, si yo voy a expresar este número,
que está aquí, lo normal es que yo diga, por ejemplo, 1.17 o 1.175, y yo mismo, al momento de leer, ya estoy efectuando un redondeo, porque para nosotros estar manejando toda esta cantidad de cifras, pues es un poco, digamos, no difícil, sino molesto, ¿sí? Entonces, para nosotros a veces percibir ese error no es tan directo, pero sí que existe, y dependiendo de la aplicación o dependiendo del problema, puede generarnos pues un error más grande o una falla significativa. Vamos a mirar un ejemplo, de pronto con cifras que estén dentro de nuestro alcance sin generarnos tanta molestia. Supongamos que queremos multiplicar estas dos cantidades, ¿sí? Estamos multiplicando 357,8 por 213,9. Pero solo podemos utilizar una calculadora que tiene 3 cifras significativas. Y pues por supuesto lo podemos expresar dentro de la notación científica, que sería como una analogía a lo que hace nuestro equipo de cómputo. Si hacemos la operación, ustedes pueden verificar, la respuesta correcta está aquí. 76.533,42. Sin embargo, si yo lo voy a aplicar con esa calculadora de 3 cifras significativas, entonces ahí es donde aparecen cuántas cifras voy a utilizar. Si me dicen 3 cifras significativas, quiere decir que utilizo 3 numeritos, los más grandes, o sea, los más grandes en magnitud. En ese sentido serían el 3, que me representa las centenas, 5 de las decenas y 7 de las unidades. Lo expreso en notación científica, entonces compenso el movimiento de esa coma, ¿sí? 2 lugares, tenía 357, lo volví 3,57 por 10 a la 2. Lo mismo hago con el otro número, muevo la coma 2 lugares, 1, 2, por eso aparece el exponente 2, 2,13 por 10 a la 2. Pero como solamente puedo utilizar 3 cifras significativas, y en ambos casos tengo 4, estoy desechando esta última cifra. ¿Sí? En el caso del primer número estoy desechando este 8 acá de las décimas, y en el caso de este número estoy utilizando este 9 de las décimas también. Peor aún cuando hago la operación, porque yo voy a multiplicar dos números que ya cometen un error, y al hacer esa operación seguramente me va a dar un número con más cifras significativas, pero como yo solo puedo expresar esas 3, sigo cometiendo otro error que aquí podemos alcanzar a dimensionar, ¿sí? Este 7,60 por 10 a la 4 representaría un 76.000 cerrado, que dista de ese 76.533,42, que debería ser la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, no sé si se entiende esa idea. De que con cierto número de cifras significativas, yo ya no puedo expresar otros números y tengo que recurrir a los números que puedo expresar. Sin embargo, a pesar de que aquí se comete un error, y que el error puede incluso ser grande, de pronto por la magnitud, hablar de 76.000 o de 76.500, la diferencia ya no empieza a ser tan notable. ¿Listo? Listo. ¿Algo por comentar respecto al ejemplo? ¿No les queda la duda de por qué puse 3,57 y no 3,58? Sí, esa era una duda mía, pero dije, es muy boba.
Al contrario, esa es la idea, que les quedara esa duda, porque puse 3.57 y 2.13 y no 3.58 y 2.14. ¿Por qué Sí. creen que lo hice? Profe, en ese que usted puso ejemplo queda el error más grande y cuando aproxima a 3.58 y a 2.14 pues le queda más pequeño, ¿no? Claro, claro, el error quedaría más pequeño si utilizara 3.58 y 2.14. Y siguen siendo las mismas tres cifras significativas. Entonces, ¿por qué no utilizar eso? ¿Por qué no utilizarlo así? Sí, aquí está. 3.58 por 10 a la 2, 2.14 por 10 a la 2, y el resultado ya se acerca más. Se sigue cometiendo error, ¿sí? Se sigue cometiendo cierta cantidad de error, pero fíjense que aquí el resultado está más cercano, es más cercano. Pero entonces, ¿cuál de las dos es correcta y cuál de las dos es incorrecta? Pues, profe, digamos, la que más se acerca se podría decir que es correcta, pero las dos están mal. Sí. Sí, es una forma de verlo. O las dos son correctas, pero se menciona el error. También es otra forma de verlo. Si yo no conociera la respuesta, ¿cómo sabría cuál es más cercana a la otra? O a la verdadera respuesta. Si yo no conozco esta respuesta correcta y obtengo estas dos opciones, ¿cómo puedo garantizar o cómo sabría cuál es más cercana a la respuesta correcta? Pues la verdad yo me iría por la aproximada, ¿sí? Por la que se redondeó, porque ya que teníamos estas cifras, pues digo, bueno, aproximémosla y ya estaría más cerca del resultado, porque esta le está quitando un uno, un punto, una décima. Sí, entonces como que no desconfía de esto. Efectivamente. Cuando tenemos algo así, buscamos acercarlo al número de máquinas, si digamos manejamos los conceptos que vimos, estos que están aquí en cuadrito naranja, serían los números de máquina. Y, por supuesto, tendríamos un menor error, en teoría, si lo aproximamos al más cercano. En este caso, 357,8 está más cerca de 3,58 que de 3,57. Sin embargo, no quiere decir que hacerlo de una u otra forma esté mal, solo que son procedimientos distintos. El de arriba es lo que conocemos como corte y el de abajo es el que conocemos como redondeo. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos corte, simplemente nos olvidamos de la cifra que no podemos representar. Seguramente es más fácil porque para una máquina llegar y leer, simplemente corta con la trama donde está leyendo y ya obtiene la representación. Si hay alguna forma de poder estimar a cuál número de máquinas, si a 357 o a 358 está más cerca, lo preferible es expresarlo a través de hacer un redondeo. ¿Listo? Entonces, ambas operaciones, tanto el corte como el redondeo, son válidas. Bien. Otro
Otros dos conceptos, perdón. Perdón, muchachos. Profe, si está hablando no se le escucha. No, había silenciado el micrófono porque había aquí mucho ruido. Ya lo volví a activar. Asociados ya pues a todos estos conceptos de error, entonces tenemos que ver otros conceptos básicos. Y los conceptos más importantes son el de exactitud y precisión. Fíjense que yo varias veces mencioné, es más preciso o menos preciso, pero realmente nunca lo utilicé lo utilicé para expresar una idea, pero nunca definí a qué hago referencia cuando digo una expresión es más precisa que otra, o un número es más preciso que otro, y de la misma forma puedo utilizar el concepto de exacto. Aquí lo que vamos es a marcar esa diferencia entre exactitud y precisión. Entonces, cuando hablamos de exactitud, hablamos de la cercanía del valor estimado o del valor calculado con respecto al valor verdadero. Entonces, realmente cuando yo decía acá por lo menos 7.66 es más preciso, realmente lo que quiero decir es que ese 7.66 es más exacto. ¿Por qué? Porque está más cerca del verdadero valor, es más exacto, está más cerca del verdadero valor. Cuando hablo de preciso, cuando hablo de precisión, aquí hago referencia ya cuando tengo varias magnitudes y las comparo entre sí. Entonces, como ustedes podrán ver pues a lo largo del curso, cuando nosotros hacemos métodos numéricos, es muy común hacer varias iteraciones de un mismo procedimiento, ¿sí? Entonces, digamos que la idea más fácil para entender estos conceptos de exactitud y precisión es hacer una comparativa con lanzar dardos hacia un blanco. En la primera figura, en la primera imagen, tenemos datos que están muy dispersos y que no están tampoco cerca del centro. A diferencia de los datos que están aquí a la derecha en la gráfica B, donde a pesar de que están, podemos decir, casi igual de dispersos, ¿sí? Es decir, separados entre sí, están alrededor del centro. En este caso, podemos hablar de que los datos son igual de precisos, ¿sí? Porque podemos ver que la separación es la misma, pero aquí con el objetivo B o con la gráfica B, estamos siendo más exactos, porque estamos rodeando ese valor del centro, que es el que realmente nos interesa estimar. La idea es estar cerca del valor real, pero que cada vez que yo haga una prueba, me mantenga lo suficientemente cerca. Entonces el ideal es mantener tanto la exactitud como la precisión. Acá mantenemos la precisión. Fíjense que los datos están muy cerquita entre sí, pero se alejan de nuestro valor verdadero, del valor que queremos estimar. Se alejan del centro del blanco. Nosotros queremos estas dos condiciones, que esté cerca del blanco y que cada vez que yo lo tire, esté cerca del blanco y no que esté alrededor del blanco, pero que se pueda desviar mucho. Entonces ahí es donde empezamos a mirar esa diferencia entre exactitud y precisión. Y aquí está lo que les comentaba de redondeo y corte. El corte me indica que yo elimino las cifras extra y el redondeo me indica que lo aproximo o lo reemplazo por el número de máquina más cercano. Entonces, aquí vemos
gráficamente las dos opciones. Entonces imaginémonos que cada una de estas líneas, bueno, digamos, en esta escala, cada una de esas líneas es un número de máquina. Si ven que estamos, a veces, si estamos más cerca de cero, esas líneas se ven más juntas, pero en la medida en la que nos alejamos, las líneas también se distancian entre sí. A eso es lo que me refiero cuando digo que los números de máquina no están igualmente espaciados. De todas maneras, en algún momento de esa, o en algún lugar de esa escala, nos encontramos con un número que está, por ejemplo, en esta zona sombreada. ¿Sí? Aquí vamos a tener, en este punto, vamos a tener a X. Aquí tendríamos X menos delta X, que sería una distancia, y X más delta X, que sería otra distancia. No necesariamente van a ser iguales. Lo que buscamos con con el corte es representar un número que está aquí, en esa zona que no es ninguno de los dos números de máquina, y con el corte lo que hacemos es fácil. Lo tomamos como el último número de máquina que vimos. Entonces, si vamos a encontrar cualquier número que está acá, lo representamos como X. ¿Sí? Pero estaríamos cometiendo un error de delta X. Ahora, si lo hacemos con redondeo, buscamos la forma más cercana y el error máximo que podríamos cometer sería de delta X medios. Delta X sería la separación entre dos números de máquina. Entonces, digamos que por eso es preferible utilizar el redondeo que el corte. El error se minimiza a la mitad, aproximadamente. Aquí vemos, por ejemplo, el número pi. Nosotros sabemos que tiene infinitas cifras decimales. Por supuesto, no lo podemos representar completo. Entonces, lo que hacemos es representarlo de dos maneras. Si lo representamos con el corte, hasta 5 cifras significativas, llegaríamos hasta 3.1415. Una opción mejor sería utilizar el redondeo para que ese 9 que queda acá y que vamos a despreciar, lo podamos utilizar como un valor agregado y aproximarlo al 3.1416, ¿sí? Que es el que más la mayoría de nosotros conocemos. Bien, vamos a parar un momentico para tomarnos un descanso y ahorita continuamos con lo que tiene que ver con otras definiciones relacionadas ya con el error. ¿Listo? Listo, profe. Listo. ¿Listo? Entonces, vamos a presentar algunas definiciones ya relacionadas directamente con el error y es en particular estas dos definiciones. El error puede ser absoluto o puede ser relativo. Entonces, cuando hablamos de error absoluto, se refiere simplemente a la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado. Si nos retrocedemos al ejemplo que está aquí, ese error absoluto, digamos con la primera estimación, es de 533,42. ¿Sí? Es un valor que uno escuche, pues escucha que un error de 500, pues asume que es grande. Para saber si realmente ese error es grande o no es grande, verificamos el error relativo. Entonces, el error relativo nos permite poner el error dentro del contexto de la magnitud que estamos comparando. En ese sentido,
el error de 533,42 lo dividiríamos entre el valor verdadero de 76.533,42 y tendríamos un error de 6.9 por 10 a la menos 3. Y todavía podríamos incrementarle o agregarle a este error relativo una multiplicación por 100 y tendríamos un error relativo porcentual. Ese no lo puse acá. Pero lo podemos incluir. Y sería una manera pues muy eficiente, o es una manera más estándar de poder representar y comparar valores de error. ¿Sí? Sobre todo cuando estamos comparando métodos y la idea es utilizarlo en diferentes contextos. Entonces, en ese contexto, el error relativo porcentual sería el mismo error relativo, es decir, la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado, dividido entre el valor verdadero, multiplicado por el 100%. De esa manera, hace un rato les dije que teníamos un error de 6.97 por 10 a la menos 3. Eso, al pasarlo a un error porcentual, equivaldría a un error de 0.69 o 0.7%. Es decir, ni siquiera un error de 1%, nada más con esta expresión, con este cálculo. ¿Sí? Hay aplicaciones donde ese error de 1% es una tolerancia lo suficientemente grande y por lo tanto uno a veces como que aprovecha que no es tan estricto la condición del error y puede, me devolví un poco. Y puede ser más flexible con los algoritmos o con los métodos que implemente para la solución numérica. Hay otras formas de estimar el error y que se suelen utilizar mucho cuando no conocemos el valor verdadero, que realmente es la mayoría de las situaciones. Entonces, los métodos numéricos suelen ser procedimientos iterativos en los que ustedes, de acuerdo a, bueno, después de una cantidad de intentos, nos acercamos al verdadero valor. Sin embargo, no tenemos alguna manera de definir que ese valor al que nos estamos aproximando es el verdadero, sino que vamos utilizando las últimas aproximaciones. En ese sentido, y ya de pronto lo veremos un poco más claro cuando empecemos a ver este error aplicado a los diferentes métodos, lo que hacemos es comparar la última aproximación, que sería esta aproximación anterior, con la aproximación actual, es decir, la última que acabamos de obtener. Lo relacionamos con la misma aproximación actual para obtener un error relativo y de ahí podríamos hacer lo mismo que acá, multiplicar por 100 y obtener un error relativo porcentual. Con respecto a las fuentes, podemos encontrar que los errores pueden deberse al redondeo, como ya habíamos visto. Entonces, este error de redondeo está directamente relacionado a la forma con la que nosotros vamos a almacenar los números. Entonces, básicamente lo que quiere decir acá es que el error de redondeo se debe precisamente al redondeo, valga esa redundancia, que nosotros utilizamos o que nosotros aplicamos al representar una cantidad a partir de una cadena o un número finito de dígitos. O en este caso, pues, de dígitos binarios, si lo estamos hablando desde el sistema de cómputo, que correspondería a los bits.
En ese sentido, si nosotros tenemos una cifra que podemos representar exactamente, no estaríamos cometiendo error de redondeo. Al menos no dentro de la representación, sino después si la operamos con otras cifras y los resultados sí acarrean ese redondeo. De otra manera, pues el error de redondeo no se estaría cometiendo. Si, por ejemplo, queremos representar el número 3 de forma exacta, ahí no habría un error de redondeo, porque representar ese número 3 de forma exacta es perfectamente posible con cualquiera de las dos representaciones que vimos. Existe otra fuente de errores que se relacionan mucho con los métodos como tal. Entonces, en este caso, podemos hablar de que los métodos pueden ser iterativos y al romper esas iteraciones en un número específico de veces que se realiza, podemos estar cometiendo error de truncamiento. Otros ejemplos es, por ejemplo, cuando aplicamos el procedimiento de las sumas de Riemann para aproximar una integral, lo que hacemos nosotros es no tomar la integral como tal, sino vamos tomando espacios pequeñitos o áreas pequeñas para aproximar precisamente esa integral. ¿Dónde viene el truncamiento? Porque nosotros estamos dividiendo en un número finito de áreas y lo que hacemos es una suma y no una integral. Y otra forma o otro ejemplo de donde pueden aparecer esos errores de truncamiento son en las series de Taylor, que pues también son objeto de estudio del curso y que vamos a revisar en un momento. El error finalmente se va a deber a la suma de los errores de redondeo y de truncamiento, digamos a grosso modo. De tal manera que nosotros debemos buscar la forma de trabajar en una zona donde minimicemos el error total y no darle prioridad solamente al error de redondeo o al error de truncamiento. Por ejemplo, entre más cajoncitos utilicemos para la suma de Riemann, estaríamos reduciendo ese error de truncamiento. Sin embargo, al aumentar esa cantidad de cajoncitos, los hacemos de un tamaño más pequeño. Y al hacerlos de un tamaño más pequeño, corremos el riesgo de que esos números pequeños no los podamos representar exactamente y que tengamos que recurrir a aproximaciones o a redondeos. De tal manera que, a pesar de que nosotros estemos disminuyendo el error de truncamiento, podemos estar incrementando el error de redondeo. Pasa lo mismo de forma contraria si hacemos estas cajitas de la suma de Riemann, por ejemplo, más grandes, seguramente va a ser más fácil representar esas cantidades o esas áreas, ¿sí?, con un número más exacto, pero estaríamos aumentando el error de truncamiento. De tal manera que siempre los métodos van a buscar un equilibrio entre el error de truncamiento y el error de redondeo para poder expresar o para poder estimar con un error que se considera mínimo cualquier aproximación. Otras fuentes de error pueden ser errores en la medición, ¿sí? Entonces, cuando uno está tomando los valores o cuando uno está recolectando información, puede equivocarse. Puede equivocarse formulando ya sea la estructura de cómo se aplica un método o cómo se plantea el problema como tal. Eso también puede acarrear un error. Y la incertidumbre en los datos, que suele estar asociada al instrumento o también al mismo ser humano en el momento de recopilar esos datos. Entonces, cuando nosotros no sabemos o cuando nosotros hemos recolectado los datos de forma errónea, por más que nosotros apliquemos un método de forma correcta y que hagamos el planteamiento de forma correcta, ¿sí?, los datos
ya están equivocados y seguramente estaríamos cometiendo grandes errores. La mayoría, si se dan cuenta, de las posibles fuentes de error que no son estudiadas acá, de truncamiento y de redondeo, son errores que vienen o que provienen de nosotros mismos como seres humanos. Nosotros vimos en algún momento, o mencionamos mejor, que al hacer operaciones con números de máquina, no necesariamente íbamos a obtener otro número de máquina, ¿sí? Es más, nosotros vimos también en el ejemplo de este producto que aunque aquí hay errores, aquí aparecen errores, esos errores siguen apareciendo e incluso se pueden incrementar después de aplicar una operación. A eso es lo que hacemos referencia con la propagación del error. Propagar el error es a partir de un error que está desde un dato, al utilizar ese dato con error y operarlo, hacerle diferentes manipulaciones, ese error se propaga hasta el punto que puede crecer y generarme algún problema ya con errores más grandes asociados después de determinados procedimientos. Entonces, cuando hablamos de propagación del error, normalmente lo asociamos a una función y vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con una función de una variable. Entonces, si tenemos una función, ¿sí? Estamos estimando de forma indirecta a través de una medición X el valor de otra magnitud f de x, al medir o al tomar a x, al cuantificarla, estamos cometiendo un error que le ponemos o que le asociamos una definición de delta de x con este moñito, ¿sí? Entonces, x moñito es la aproximación de x y tenemos un error asociado de delta x moño. El error que cometeríamos al utilizar esta magnitud que ya tiene un error dentro de una función, dentro de esa función f de x, ¿sí? Estaría asociado a esta diferencia, a la diferencia del valor verdadero y la diferencia entre el valor estimado. Esta sería la definición que tendríamos nosotros para poder estimar o para poder calcular, mejor porque este sí sería el error, de esa estimación de f de x. Entonces el error asociado a f de x, utilizando x moño, es la diferencia del verdadero f de x con el f calculado a partir de la estimación x. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si nosotros no podemos evaluar f de x exacto, porque muchas veces no conocemos el valor exacto de x, es decir, si estamos haciendo una medición porque no conocemos la magnitud exacta, pues obviamente no vamos a conocer tampoco la función evaluada en ese valor exacto. Para ello, hay una manera de estimar ese error y es donde se utilizan las series de Taylor. Por ahora vamos a mirar simplemente cómo quedan esas estimaciones. Más adelante vamos a ver la definición de la serie de Taylor para saber de dónde salen estas estimaciones. Y en particular, si nos quedamos con una aproximación de primer orden de la serie de Taylor, que se tendría esta forma, el valor verdadero estaría dado por el valor estimado más la derivada evaluada en ese valor estimado menos la diferencia entre el valor verdadero y el error, es decir, este delta x. Nosotros podemos reordenarla para estimar el error asociado a
a la función o a la función utilizando la estimación de x como la derivada de o la magnitud de f' de x moño por ese error de x moño. ¿Sí? El error que está asociado a la medición directamente. Puede ser un poquito confuso, entonces vamos a mirar un ejemplo. Y es que, digamos, yo medí una cantidad x moño y me dio 2.5. El instrumento con el que medí ese 2.5 me dio un error de 0.01. Es decir, esa x moño puede estar entre 2.49 y 2.51. Y yo quiero utilizar esa medición para calcular o para estimar el valor de f de x igual a x al cubo. ¿Sí? Entonces, digamos, yo estoy midiendo una caja, mido la longitud con una cinta métrica, por ejemplo, y me da 2.5 metros, con un error de 1 centímetro. Y yo quiero calcular el volumen de esa caja a partir de esa medición de 2.5 metros. Entonces, como yo sé que el volumen de un cubo pues es su lado elevado a la 3, yo puedo calcular fácilmente la derivada, f' de x igual a 3x al cuadrado, la evalúo en el punto donde medí y el volumen me daría 18.75, en ese caso serían metros cúbicos. Perdón, esta sería la derivada de ese volumen. F' evaluada en 2.5 me daría 18.75. Con esa derivada yo puedo estimar el error asociado a calcular el volumen, que sí es ese 2.5 a la 3. Entonces, el error será multiplicar la magnitud de esa derivada por este error que está asociado acá. ¿Sí? Entonces, yo tomo ese 18.75 que viene de derivar y evaluar el 2.5, lo multiplico por este error y eso me da el error asociado estimado a ese delta de f de x moño. ¿Sí? Entonces, esa delta de f va a ser, así como tengo un delta de x asociado a x, voy a tener un delta de f asociado a f, que será en este caso de 0.1875. De tal manera que nosotros podemos decir que el volumen de esa caja, de ese cubo, va a estar determinado por 15.625 más o menos 0.1875. Y eso quiere decir que va a estar oscilando en este rango, 15.43 o 15.81. Esto porque yo sé que cometí un error de 1 centímetro o de máximo 1 centímetro al medir el valor del lado X. Por lo tanto, si el valor está bueno, aquí lo comparo si en los casos extremos. Entonces, si era 2.49, yo medí 2.5, entonces esto me da con 2.49, 15.43. ¿Sí? Fíjense que está muy cerca de lo que nosotros estimamos a través de la definición que nos daba la serie de Taylor. Lo mismo pasa con el valor máximo. Entonces, si no era 2.5, si no era 2.51, el volumen da esta, y yo lo estimé de esta forma. ¿Sí? Entonces vemos unas estimaciones bastante cercanas. Y aquí, pues bueno, en este caso podemos comparar fácilmente. Pero hay situaciones donde realmente no se puede hacer una comparación directa. Entonces, aquí con este ejemplo, lo que podemos es visualizar una de las formas en las que podemos estimar la propagación de ese error. ¿Listo?
Listo. Bueno. ¿Qué pasa con las funciones de más de una variable? Fíjense cómo estimamos nosotros el error cuando solamente teníamos una variable. Vimos todo un procedimiento relacionado con la serie de Taylor que todavía no conocemos en detalle, pero lo vimos en un ejemplo. Vimos que había que hacer una estimación de la derivada. Pero si tenemos funciones de más de una variable, por supuesto que tenemos que tener en cuenta los errores asociados a cada una de esas variables. Entonces, en general, el error asociado a la función de varias variables va a ser la suma de la derivada de la función asociada al error de cada variable. Aquí estamos hablando de derivadas parciales porque estamos hablando de una función de más de una variable. Y fíjense que la estructura o la idea es la misma, solo que aquí pues utilizamos son derivadas parciales. Pero aquí dijimos delta f es la derivada por delta x. Aquí decimos delta f es la derivada respecto a x1 por delta x1 más la derivada respecto a x2 por delta x2 y así con respecto al número de variables que contenga la función. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dicen, este ejemplo ya es un poco más, más contextualizado dentro de un problema, donde nos dicen que la deflexión de la punta de un mástil está determinada por esa ecuación, esta expresión. Y igual a F por L a la 4 dividido entre 8 por E por I. Y aquí nos dicen a qué hace referencia cada uno de esos valores. Entonces, F es una fuerza que corresponde a la carga lateral que tiene esa punta. L es la altura a la que está asociada. E es el módulo de elasticidad. Y la variable I está asociada al momento de inercia. Y además tenemos tanto la medición como el error de esas variables. ¿Sí? Entonces tenemos la medición de la carga lateral, esa fuerza. Tenemos la medición de la altura, que también tiene una magnitud, o bueno, un error asociado a esa medición. Tenemos el módulo de elasticidad con cierta precisión y lo mismo el momento de inercia. ¿Listo? Si nosotros lo vemos así, lo primero que se nos ocurre es simplemente hacer el cálculo con estas mediciones. Entonces, esa nos daría la estimación de la deflexión directamente, pero no tenemos información del error. ¿Listo? Entonces, ese procedimiento de la estimación del error lo hacemos como lo acabamos de ver acá, con esas derivadas parciales asociadas directamente al error de cada medición o de cada variable. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es calcular esas derivadas parciales. Pues de hecho, necesitamos es la magnitud. Sí. Tenemos la derivada parcial de la función y con respecto a f, está aquí, L a la 4 dividido entre 8e por I. La derivada de y con respecto a L es f por L a la 3 dividido en 2e por I. Eso ustedes lo pueden revisar. La derivada de y con respecto a e también la podemos calcular. Estaría esta expresión. Y la derivada de y con respecto a i también nos daría otra expresión. Fíjense que estas expresiones todavía no involucran a la expresión del error. Por lo tanto, yo con los mismos valores de la medición puedo hacer la estimación de esas derivadas parciales.
Entonces, vamos a hacerlos aquí rápidamente. Voy a ver si puedo compartir aquí MATLAB. Para verlo aquí, digamos, de forma rápida. Por acá puede ser. Voy a trabajar en la ventana de comandos, entonces cierro esto. Voy a guardar las variables. F vale 50. L vale 30. E vale 1.5. Fíjense acá, E a la 8. Es una forma de escribir, de abreviar S por 10 a la, y no hace referencia a la E de la función exponencial. Y es igual a 0.06. Voy a escribir aquí de una vez, bueno, aquí tendría que aparecer en el espacio de variables, aparecen las respectivas variables asociadas que yo acabo de almacenar. Voy a guardar de una vez los errores. De F es 2, de L es 0.1, de E es 0.01 por 10 a la 8. Y de I, bueno, esto debería ser con minúscula. Voy a borrar la variable con mayúscula. ¿Sí? Para que nos quede todo dentro de la misma estructura. Y de I es igual a 0.0006. Y ahora voy a hacer el cálculo de las derivadas parciales de cada, respecto a cada variable. Entonces, de Y de F es igual a L a la 4. Debo tener en cuenta la precedencia de operaciones, entonces por eso utilizo paréntesis. Y el denominador es 8 por E por I. ¿Listo? Voy a quitar, no le voy a poner punto y coma para poder guardar este valor de 0.0112 asociado a esa primera derivada parcial. Voy a hacer lo mismo con las otras derivadas, entonces la derivada de Y con respecto a L es F por L a la 3 dividido en 2 por E por I. Eso me da aquí un valor de 0.0750. ¿Listo? Abajo vemos de Y de E, F por L, ahora L a la 4. Y abajo 8 por E elevado a la 2 por I. Por precedencia de operaciones, es mejor ponerle aquí este paréntesis. Aunque normalmente se hace primero esta operación de potenciación. Ese número va acá.
3.75. Lo que va dentro de la ecuación. 3.75. Y si lo pongo con esta nomenclatura por 10 a la menos 9. Y me queda calcular la derivada de y con respecto a la inercia de y de i, que es f por L a la 4 dividido entre 8 por e por i elevado a la 2. Y el resultado es 9.3750. ¿Listo? De ahí, ¿qué sigue? Si yo aplico la ecuación, tengo que multiplicar cada una de esas derivadas parciales que acabé de calcular por el error asociado a la variable y sumarlo para poder estimar el error asociado a y. Entonces, de y, que sería pues para no poner delta, sino de, que es mayúscula, en este caso, aunque para, digamos, para diferenciarlo, de y es igual a de y de f, es esta primera derivada de aquí. Vamos a aumentar un poquito el zoom. Sí, la primera derivada. Aquí todas nos dieron positivo, pero lo correcto sería incluirle el valor absoluto. Y a eso lo multiplico por el df o el delta f que ya almacené por acá. df, en el caso de las variables que nombramos ahorita. De esa manera continúo. El valor absoluto de, ahora, de y con respecto a L, de y de L, por el respectivo de L. Continúo. Valor absoluto de y de E por delta E. Y falta el de la inercia, de y de I. Esta de es así. Que no le puse valor absoluto, aunque sabemos que da positivo, por la derivada, o por el error asociado al cálculo de la inercia. No le voy a poner tampoco punto y coma para ver que ese error es 0. O ese delta es 0.0394. Nos faltó, o bueno, podemos visualizarlo mejor si vemos, bueno, no importa que quede abajo, cuál es el valor de y. ¿Sí? Y eso sí lo podemos hacer directamente con la ecuación. Decimos que y es igual a f por L a la 4. Otra vez, precedencia de operaciones. 8 por E por I. ¿Sí? Entonces vamos acá y vemos que 0.5625. Entonces, los errores relacionados con la medición de cada una de estas variables, al aplicarlos dentro de la fórmula, se propagan de tal manera que yo encuentro un error asociado a la magnitud de y, o bueno, al valor de y. En este caso es el delta y. Puedo mirar de una vez cuál es el error relativo
si tomo ese delta Y, lo divido aquí en MATLAB entre el valor verdadero, bueno, entre el valor estimado de Y, ¿sí? E incluso lo puedo multiplicar por 100 para tener de una vez el error porcentual. Y vemos que es un error de 7%. Podemos hacer el ejercicio con cada uno de estos deltas, saber a qué error porcentual hacen referencia. Entonces vamos a insertar aquí una columna. Listo, entonces el error porcentual de Y. Bueno, no, esto realmente no va aquí. El error porcentual lo tendríamos asociado a la medición de cada una de las variables. Entonces, el error iría aquí en este lado. Sí, voy a ampliar un poquito la tabla. Aquí para que se vea un poco mejor. Y aquí iría ese error porcentual asociado. Entonces, el error de la medición de la carga lateral fue 2 y la medición de la carga lateral fue 50. Entonces, vamos a tomarlo así. El 100 que me indica el porcentaje, 2 dividido entre 50, es un 4%. Voy a mirar lo mismo con la altura, 0.1 para una medición de 30. En este caso es un error mucho más pequeño, 0.3333%. Bueno, realmente esos tres son infinitos. Lo mismo pasa con el módulo de elasticidad. Voy a obviar por ahora el 10 a la 8 porque en ambos lados está. Entonces, esa estimación estaría en 0.66%. Y el de aquí, el del momento de inercia, podemos ver fácilmente que el error estimado es de un 1%. Entonces, toda esta combinación de errores, que fíjense, el más alto es de 4% y los otros son más pequeños, 0, 0, 0.3, 0.6 y 1. Toda esa combinación y la propagación de esos errores en esta fórmula en particular se nos había propagado a un 7% que habíamos calculado acá. Entonces, ¿qué podemos entender de ahí? Que el error va a estar incluido independientemente de las operaciones que nosotros realicemos, pero siempre pues vamos a preferir un error mínimo, un error minimizado, y ojalá que tengamos toda la información referente a ese error. Aquí nos quedan los errores asociados a las operaciones básicas. Entonces, sumar dos números que tienen un error asociado tiene un error de donde sumamos los errores. Entonces, si nosotros tomamos estas variables y las sumamos, el error asociado a esa suma va a ser la suma de los errores. Lo mismo pasa con la resta. El error asociado va a ser la suma de los errores. Cuando
aplicamos una multiplicación, entonces el error asociado pues ya no va a ser la suma de los errores, sino va a ser una suma ponderada de estas magnitudes, ¿sí? Y tenemos un resultado similar con la división. Entonces, cada operación básica sencillita de estas tiene un error estimado de propagación que podemos plantear si sabemos cuál es el error asociado a cada una de las variables. ¿Listo? Por tiempo, no vamos a ver entonces la serie de Taylor hoy. Nos quedaría para terminar esta parte el jueves. Y pues yo esperaría tener una mejor conectividad el jueves y aquí en adelante. ¿Listo? ¿Hay alguna, si hay alguna pregunta? ¿Alguien me está escribiendo en el chat? Bueno, realmente no puse ningún script. Simplemente definí las variables. ¿Sí? Definí las variables y luego las operé tal cual como lo hice acá. O sea, básicamente utilicé MATLAB como una calculadora. Guardé las variables y luego utilicé esas variables para hacer los demás cálculos. Si de pronto quieren un script, podemos mirarlo el jueves y miramos como un script más en detalle para este ejercicio o para otro ejercicio. Las diapositivas, sí, yo las subo, trato de subirlas apenas termine. ¿Listo? Por ahora entonces no habría taller porque todavía no hemos terminado la parte teórica. Vale, listo, profe. Listo. Entonces, creo que terminaríamos así por el día de hoy y nos veríamos el jueves. Entonces, bueno, muchas gracias por la paciencia también, por todas las dificultades de hoy y nos vemos el jueves. ¿Listo? No, tranquilo, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe.